Siempre con estas perlitas acá, es normal. Los años no vienen solos. Dios bendiga sus preciosas vidas. 2 minutos nos separan de las 19 horas. Este es el tercer y último bloque del Fuego de la Verdad. Y vamos a ir terminando con este tema preciosísimo, que realmente todos tenemos ciertas dudas, ciertas incógnitas, pero que hoy a través del Espíritu Santo van a ser reveladas. Aún yo, mira que muchas cosas a veces disiento con Alejandro. Y digo, no, mira Alejandro, yo pienso que no es así. Entonces juntos empezamos a orar y juntos buscamos la verdad de Dios. A veces él piensa de una manera y yo de otra, o no coincidimos en ciertos puntos, y bueno, siempre Dios nos hace poner de acuerdo, y eso es lo bueno, y que cada uno de nosotros podamos entender que aunque pensemos diferente, Dios es el mismo, y que Dios a la corta o a la larga te va a revelar la verdad. Si tenés un corazón contrito y humillado, Él no te desprecia y siempre te va a revelar la verdad, porque para eso vino el Espíritu Santo, para revelarnos toda verdad, para llevarnos a toda verdad, para sacarnos de toda tiniebla a su luz admirable. Quémame hoy, Señor, quema todo lo que no sirve, Señor, todo lo que no te agrada, quémalo y llévalo, Señor, arráncalo de raíz. Ale, ¿tenés un texto preparado por ahí? Tenemos textos muy poderosos, ¿sí? Textos que a nosotros nos encanta porque no solamente tenemos que tener conocimiento de la palabra, sino ser hacedores de la palabra, ¿no? Porque es muy bueno escuchar a alguien que da un hermoso mensaje bíblico. A mí me encanta la gente que es estudiosa, que se prepara en homiléptica, en todas esas cosas que tiene que ver con los lugares, con ¿cómo se llama? Con incluso la traducción, ¿no? O cómo ellos pensaban. Pero ¿saben lo que a mí me conmueve? Es cuando hay personas que están llenas del Espíritu Santo y la viven a la palabra. Me encanta escuchar a personas que saben de la palabra, pero me gusta más las personas que emplean la palabra, que la viven y que no solamente leen que hay promesas bíblicas, sino que la toman para sus vidas y que empiezan a vivir en lo sobrenatural, que el Espíritu Santo hace cosas extraordinarias, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, que lo natural de Dios es estar en lo sobrenatural, que Cristo necesita que nosotros podamos ver los ministerios, los dones espirituales, como dice la palabra, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni subieron en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparada para los que le aman, para los que le creen. Ahora vamos a ir a Hechos 2, 16 al 18, dice así: mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, los últimos días, en estos días, hermano, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Escuchó bien, hermano, sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Lleva a los hijos a la iglesia, hermanos. Llévelo a la iglesia, porque si no el mundo se lo lleva. Hermanos, llévalo a la iglesia. Miren las promesas hermosas que tienen. Dice, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, hasta los chicos profetizaban en la iglesia primitiva, hermanos. Dice la palabra, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, hermanos. Es tiempo de la profecía en su vida, es tiempo que reciba el Espíritu Santo, porque si no recibe el Espíritu Santo, ¿qué profecía, hermano, puede dar? Ninguna, si el Espíritu Santo es el que lo hace. Si no viene el Espíritu Santo, olvídese de profetizar. Por eso, hermanos, cuando venga profecía y venga de parte de Dios, déla, porque así es lo que quiere dar Dios. Cuando Dios da dones sobre una persona, tiene que emplearlo a los dones, porque es para la iglesia, no es ni siquiera para usted, es para edificación de la iglesia, y la iglesia es congregación, los congregantes, las personas, los que están ahí, sus hermanos, es para edificar la iglesia, la profecía, pero no reprima, porque hay muchos que reprimen la profecía porque los líderes que tienen son líderes de cartón, de madera. Entonces no lo dejen que ese ministerio hermoso que Dios le dé, ellos lo aíslen. No, deje, hermano, que el Espíritu Santo obre en usted. Mire lo que dice acá: castigo contra los falsos profetas.
Mire acá lo que dice el apóstol Pablo, el apóstol Pedro. Venían falsos profetas en ese lugar. Entonces mire lo que les pasaba a los falsos, que hoy parece que los falsos profetas que hablan de billetes, que le habla el dinero, que los de 1000 por acá, los de 500 por el otro lado, ¿por qué no leen esta palabra? Si dejan de atormentar a las ovejas, a los hijos de Dios, porque no están hablándole a personas, a nietos o a sobrinos de Dios, no, está hablando a hijos de Dios, a herederos de Dios, a consiervos del apóstol Pablo, a hijos de Dios vivo. No puede ser, hermanos, que vengan estos falsos a atormentarnos, a querer esclavizarnos con sutilezas de vana palabrería y usan con artimaña, dice, el error, hermanos, y los vienen a querer esclavizar con sus vanas palabrería. Dice la palabra, porque nunca, lo voy a decir, segunda de Pedro 1:21, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. La profecía de Dios no es traída por voluntad humana. Mire por quién es traída, sino que los santos, hombres de Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Nunca oses hablar palabra de Jehová, palabra de Dios, palabra de Jesús, cuando viene de tu mente, cuando viene de tu corazón, cuando viene de tu carne. Dice la palabra acá que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino por el Espíritu Santo de Dios. ¿Se da cuenta, hermanos? Esa profecía es la que queremos. Esa profecía es la que edifica, la que viene de parte del Espíritu Santo, la que viene de parte de Dios para nosotros. No estamos hablando de lo falso, estamos hablando de los verdaderos. Estamos hablando de aquellos que son instrumentos en la mano de Dios, aquellos que tienen temor y temblor del Espíritu Santo y dejan ser usados, se niegan a sí mismos y dejan que el Espíritu Santo hablen y edifiquen al pueblo. Miren lo que le pasa a los falsos. Está en segunda de Pedro 2, segunda de Pedro 2, del 1 al 4, y dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor, que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercancía de vosotros con palabras fingidas, sobre las tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Recién estábamos hablando con la hermana Mónica de un pseudo profeta que murió en un avión, que ella tiene algo para compartir. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, no perdonó a los ángeles, ¿cuánto más no va a perdonar a estos falsos profetas, a esos falsos maestros que vienen encubiertamente a negar a Cristo, a negar su doctrina, a negar su palabra y a ponerse en el lugar de los verdaderos? Porque los falsos que hacen se ponen en el lugar de los verdaderos, hermanos. Y de 17 al 22 también dice, muy importante, mire cómo es el interior de ellos, miren cómo lo describe el apóstol Pablo. Dice, estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a lo que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Eso es terrible, que atormenten a los hermanos que le cuesta, que están recibiendo a Cristo, que dejan los vicios, que dejan la antigua vida. Estos hermanos, que no son hermanos, son falsos hermanos, falsos obreros, los perros, los enemigos de la cruz de Cristo, habla el apóstol Pablo, que vienen a confundir a los hermanos que quieren empezar a vivir una vida espiritual, una vida íntegra, yendo a la vida eterna, personas que van, que el Espíritu Santo va limpiando, va transformando. Mire lo que dice acá, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de su corrupción. ¿Se da cuenta, hermanos? Dice que un ciego no puede guiar a otro porque los dos caen en el hoyo. ¿Cómo esta gente va a prometer libertad? Seduciendo con su falsa
ser falso maestro, falso profeta, ¿cómo ellos pueden decir ustedes tienen libertad? Y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo de lo que lo venció. A ellos lo venció el diablo. Por eso hablan de sí mismos y no hablan de la doctrina, no hablan del Espíritu Santo, no hablan del señorío de Jesús, que tiene que ser entronizado en sus corazones. Y no pueden lanzar profecía diciendo que viene de parte de Dios cuando es de su mente inflada, su mente cauterizada. Hay un proverbio que dice en la Biblia: ay de aquellos que hablan en mi nombre cuando yo no he abierto mi boca. Ay de aquellos que hablan en mi nombre cuando yo no he abierto mi boca. Hay gente que no tiene temor, no tiene temblor de Dios y habla profiriendo profecías falsas que dicen que viene de parte de Dios y son con sus mentes carnales para esclavizar a las personas que están empezando una carrera espiritual, que vienen a buscar de Cristo. Se topa con estas, como dice la parábola de la cizaña. Hay cizaña, hermano. Hay cizaña en la misma iglesia donde usted está yendo. Hay cizaña que lo quiere arrancar, que no quieren que usted vaya a la vida eterna y que no esté en los graneros de Dios. Pero hermanos, hay una noticia. Cristo vino a romper toda maldición, toda atadura, y vino a deshacer toda obra del diablo. Y para terminar este tema dice: ciertamente, si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez, ellos escaparon del mundo, pero dice enredándose otra vez, en ella son vencidos. Su postrer estado, su último estado, viene a ser peor que el primero, porque mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el heno. ¿Se da cuenta, hermanos? Nosotros, si venimos a buscar de Jesús, si venimos a buscar del Espíritu Santo, si nos rendimos a Cristo y hacemos como dice el apóstol Pablo: ya no vivo más yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Niéguese a sí mismo, tome su cruz, deje su mentalidad, deje sus pensamientos, deje esta carnalidad, deje su manera de pensar, deje las tradiciones, deje todo lo que tiene, deje que el Espíritu Santo lo renueve, deje que el Espíritu Santo, como dice la palabra en Romanos 12:2, no os adaptéis a este mundo, sino transformaos por la renovación de nuestra mente, para conocer cuál es la voluntad de Dios, perfecta, agradable y perfecta, dice la palabra. Por eso, hermanos, usted venga, dice que la palabra es agua purificadora, tome de las promesas. Acá la hermana Mónica le va a hablar de este hombre que mire cómo terminó, ¿no? Antes voy a aclarar una cosa: es cieno, no heno. El cieno es una cosa y el heno es otra. Cieno. Por eso, pero vos dijiste heno. Bueno, no importa. Hay una palabra que dice, recién Alejandro estaba nombrando, sí, el barro. Recién Alejandro hablaba del ay. Los ayes de Dios denotan juicio para la vida de los falsos profetas. Queremos aclarar esto. Y sí, hay una palabra que dice que el que habla de sí mismo busca su propia gloria, más el que habla de aquel que lo envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Esa palabra siempre me ha quedado grabada, porque a veces uno tiene dudas de uno mismo cuando está hablando de Dios, si bien nosotros nos probamos cada día en el Señor, porque cada día, hermanos, tenemos que probarnos. Dice: probaos a vosotros mismos, a menos que estéis reprobados. Y uno nunca se siente lo suficientemente santo delante de Dios, ni lo suficientemente puro. Entonces es importante siempre mantener ese perfil delante del Señor y delante de las personas, para que sepamos que estamos en el Señor, porque mientras vos te mantengas humildes vas a saber que siempre estás en Él. Pero a veces el salmista tenía que decir: no permitas que las soberbias se enseñoreen de mí. Y muchas veces David también dijo: líbrame de los pecados que no veo. O sea que uno a veces dice: Señor, ¿yo tengo algo que a ti no te agrada? O sea, eso es una pregunta que se la debe hacer todo cristiano que ama a Dios, para no caer en el error, mis hermanos, para darnos cuenta que realmente estamos en el verdadero, y este es el verdadero, el Señor Jesucristo. Dice, yo quería mencionarles con respecto a este pseudo maestro o ministro, como así se hacía llamar, Myles Munroe, que fue un hombre que
dijo que el arrebatamiento no existía, y bueno, lamentablemente él y toda su familia perecieron en un accidente de avión, ¿no, Ale? Fue así. Y es muy triste, mis hermanos. A mí no me causa escozor, me causa tristeza de que realmente la palabra es cierta, es veraz. El Señor es veraz cuando dice que a los falsos maestros les va a venir destrucción repentina. No es el primer caso que yo he visto. He conocido pastores cerca de acá, de La Plata, que lamentablemente he ido a sus iglesias y yo dije, esto está muy mal. Y también han muerto de la misma manera, no en avión, pero sí en accidentes de auto, de una manera muy abrupta. Y yo digo, Señor, realmente cualquiera le puede pasar un accidente, ¿no? Pero si estás del otro lado, es muy fácil que te pase, porque cuando el Señor aparta su misericordia de la persona, viene el otro y te da una paliza tremenda. Y es lo que sucede. Cuando se aparta la misericordia de Dios, es donde viene el diablo y nos pega la paliza, mis hermanos. Por eso es que, manteniéndonos humildes, sabemos que no vamos a caer. Si estamos siempre ahí abajo, no vamos a caer nunca. Que Dios nos guarde y nos libre de todo esto, realmente. Ale, para ir finalizando. Para ir finalizando. Por eso es muy importante dejar que el Espíritu Santo lo haga. Él es Señor y donde muera hay libertad. Deje que el Espíritu Santo se mueva libremente. Usted es templo del Espíritu Santo, ni siquiera su cuerpo, porque el cuerpo es comprado con precio de sangre en la cruz. Todo lo que usted tiene, alma, cuerpo y espíritu, le corresponden al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso deje que el Espíritu Santo, usted es templo del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo se maneje, que el Espíritu Santo dé profecía, que el Espíritu Santo dé milagros, que el Espíritu Santo se mueva en sanidad, en libertad, en liberación, que el Espíritu Santo haga cosas extraordinarias, como dice la palabra, que el mundo gime aún como mujer con dolores de parto, hasta que los hijos de Dios se dan a conocer. El mundo gime, hermano, para que los hijos de Dios se den cuenta del poderío que tiene el Espíritu Santo en nosotros. Hermano, no estamos haciendo nada en estos tiempos. El Espíritu Santo lo estamos apagando, porque si el Espíritu Santo habla de todos estos dones y no están funcionando en la plena iglesia, ¿cuánto más afuera? ¿Cuánto más son los valientes y las valientes que solamente buscan que el Espíritu Santo glorifique a Jesús y que el Espíritu Santo empiece a obrar en profecía, en dones de sanidad, en libertad, en liberación, que Dios se mueva en ir a buscar a los cautivos, en hacer prodigios, milagros, portentos, porque mientras es predicado el Evangelio con todo de nuevo, Dios levanta su mano para que haya prodigios, milagros y portentos. Para terminar, vamos a Apocalipsis 1 del 1 al 3, y dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Se da cuenta, hermanos? La revelación de Jesucristo que Dios le dio, el Papá le dio, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder. El mismo Jesucristo es el que da las revelaciones, las profecías, hermano, para manifestar a sus siervos y a sus siervas lo que debe suceder pronto. Estamos hablando de Apocalipsis ahora, hermano. Se da cuenta que Dios necesita de hermanos y hermanas llenas del Espíritu Santo para que profeticen, para que den y digan lo que tiene que venir. Y dice la palabra, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía, y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Y para terminar, en Apocalipsis 22, 6 y 7 dice así, la venida de Cristo, dice el título, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. El espíritu de los profetas, hermano, de los que está hablando acá, el Espíritu Santo es el que te revela, el que te da la profecía. Dice la palabra de Dios, he aquí vengo pronto. He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de esta profecía
de este libro. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí vengo pronto, dice el Señor Jesucristo. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Hay profecía, hay poder, Dios se mueve en libertad. Dice que Él es Dios del espíritu de los profetas. Necesitamos profetas, hermanos, necesitamos profetas de Dios. Hay muchos falsos, pero no nos quedamos en la falsedad, nos quedamos en esos profetas que vienen de parte de Dios, que rinden el corazón, alma, cuerpo y espíritu a Jesucristo. Si el Señor dice, tiene que haber profetas, levántese, hermano, pídale a Dios que Él se mueva, que Él reparte dones como Él quiera, pero si le da profecía, profetice, porque Dios va a hablar a tu corazón, va a hablar a tu mente, va a decirte lo que la iglesia, lo que vos tenés que saber para que esta generación cambie. Cuando hay alguien que habla con profecía, dice que el inconverso se queda pasmado por el poder y la autoridad de Dios que conoce el corazón. Acuérdese cuando Dios sanó al de la mano seca un sábado y dice que los judíos que estaban ahí, dice, muchos daban gloria a Dios por el poder que Dios había dado a Jesús, pero ellos en su corazón decían que no estaba bien sanar en sábado. Ellos estaban diciéndole cosas al Señor, no estaban a favor del Señor, pero dice que Él no se fiaba de ellos porque Él conocía lo que estaba en el corazón. La profecía te hace ver lo que le pasa en el corazón a las personas. La profecía te hace ver cuál es la atadura espiritual que tiene la persona cuando hablamos de profecía unipersonal. Cuando habla profecía para la iglesia, es para la comunidad, para la congregación. Y cuando habla de cosas que van a suceder, habla para la sociedad. Porque el Espíritu Santo tiene todas esas profecías para tu vida, para tu edificación y para la edificación de la iglesia. Cuando el Señor te hable algo para decirlo y le tenés que decir al hermano, ve y díselo. Pero si viene de parte de Dios, porque va a ser una gran bendición para la persona. Yo me acuerdo cuando fui a una iglesia y no tenía plata, no tenía nada. Y la primera vez que iba a ese lugar, y la señora puso la mano sobre mi corazón y no me conocía, y dijo, siervo, sobre tu casa viene la bendición, viene una prosperidad linda sobre tu vida porque Dios abrió la bendición para tu vida. Y yo necesitaba más de Dios y necesito más de Dios, y lo que más le pido a Dios es su presencia, no me importa más nada porque uno vive de las cosas de arriba, pero hermano, estaba en plena necesidad. Estaba en plena necesidad. Yo digo, ¿cómo puede ser? Con mis propias fuerzas nunca lo voy a poder hacer. Pero hermanos, Dios me bendijo. No me interesa si me bendijo en lo espiritual, porque a mí en lo material, porque lo material, si lo tengo lo disfruto y si no lo tengo no me interesa. Yo estoy esperando la nueva Jerusalén, las calles de oro, las profecías que Dios nos dio y nos dijo que íbamos a recibir. Pero hermanos, desde que esa mujer profetizó así sobre mi vida sin conocerme, revelado por el Espíritu Santo, digo, y siempre me voy a acordar que desde ahí vino una hermosa prosperidad para mi vida y gracias a Dios pasó lo que con mis propias fuerzas jamás podía haber hecho. Hoy tengo casa, yo le pedí al Señor un bañito, una pieza y si podía una cocinita, Dios me dio un poco más de eso. Por eso yo digo, Señor, no importa cómo yo te pida o cómo te lo pida, vos sos tan amoroso que me das mucho más, y no solamente a mí, sino a tu vida, más de lo que nosotros necesitamos, ni más de lo que nosotros nos merecemos. Hermanos, por eso yo digo, cuando viene del corazón, cuando son personas que son sensibles a la voz de Dios y hacen la voluntad de Dios, realmente los dones espirituales fluyen poderosamente para las vidas. Amén. De todas maneras, recordá que la profecía, la mejor profecía es la palabra de Dios. Es inequívoca. Así que si estás rodeado de falsos profetas, mejor lee la Biblia. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Amós 3, 7 y 8. Y con este texto yo me despido. La palabra profética más segura es la palabra de Dios, dice 2 de Pedro 1, 19. Dios bendiga tu preciosa vida, mi hermano, mi hermana que estás del otro lado. Y vamos a despedirnos con este tema preciosísimo, resido bajo un manto de estrellas.
Así dice, no sé por qué no se pone. Bueno, no sé, vamos a escuchar Amigo Fiel. Bueno, gente, hasta aquí el programa, que Dios los bendiga y los espero en los grupos, ahí a todos y cada uno de ustedes. Un besito enorme, paz para sus vidas. Gracias a Dios por poder hacer este programa. ¿Ale? Bueno, como dice la hermana Mónica, lo mejor que hay es la palabra de Dios. Pero en la palabra de Dios dice que en los postreros días mi espíritu será derramado sobre toda carne, y mis siervos y mis siervas profetizarán. Hermano, es tiempo de profecía en su vida, es tiempo que su iglesia sea impactada con el Espíritu Santo, sea llena del fuego de Dios. Y oren para que Dios levante profeta, pero profeta de Dios. Hermanos, que la gracia de Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes, y que Dios se revele en tu vida, dándote dones, dándote esas bendiciones, esa unción poderosa y fresca del Espíritu Santo, y que te bautice poderosamente en el Espíritu Santo de Dios. Dios te bendiga. Amén. Y te dejo con este tema. Al final cambié de tema. Barak, Dios háblame. Háblanos, Señor. Si notas que aprendí a andar solo, si notas que aprendí a vivir sin ti, si notas algo así, que solo dependo de mí. Gracias, Señor, gracias te damos. Si notas esto, Señor, háblanos. Perdí por hacer todo a mi modo.